highway. I had to do it on the highway. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 168, desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, como siempre, la más cordial bienvenida en este sábado 2 de septiembre de 2023, ya de vuelta de vacaciones, con todo el ánimo decidido de volver a la conversación de la manera que acostumbramos. Saludos, como no, de muy grande afecto a todos nuestros espectadores en Hispanoamérica y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua castellana, la lengua española más universal. Y bien, hoy ocupará nuestra conversación un asunto de muy particular interés a uno y otro lado del Atlántico, por cuanto tiene que ver con el descubrimiento de América y la consecuente posterior colonización por parte de España a través, claro, de la corona española. Más en particular será que nos refiramos en concreto a la conquista de México y por extensión primordial a la figura histórica y crucial de Hernán Cortés. Asunto en realidad muy controversial, por usar de este hermoso vocablo de mayor uso frecuente precisamente en los países de Iberoamérica. Atención, pues, que es trama que da para una buena escena. Y además conviene disponerse a abordar todo esto con ecuanimidad, distancia histórica y mejor juicio, evitando prejuicios y, más si cabe, lecturas ideológicas desde el tiempo de hoy. Por lo demás, hay que decir que haremos un esfuerzo de síntesis y didactismo y ojalá acertemos. Pero la figura de Hernán Cortés y sus circunstancias históricas alrededor merecerían una más larga atención que muy seguramente multiplicaría por 3 el tiempo que hoy tenemos disponible. Me acompaña, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía, y bien me consta que él tiene una consideración muy parecida a cuanto acabo de decir, y también la determinación de darle a la conversación esa impronta de claridad pedagógica y certera que le es tan propia, por otra parte. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Y es nuestra invitada, sin mínima duda, una persona predilecta al fin que nos ocupa. Tanto que nos hablará de lo último, lo ultimísimo, que se reconoce en datos de investigación y conclusiones respecto a Hernán Cortés. Doctora en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, previamente licenciada en la Universidad de Santiago de Compostela, primera mujer en ser elegida como miembro de la Real Academia Andaluza de la Historia, y por cierto, ya aprovecho para decir, muy próxima a ser investida como miembro de la Real Academia de San Fernando. Todavía sin tomar posesión, pero ya es noticia y primicia que Urbi et Orbi me complace decir por aquí. Diplomada en Genealogía y Nobiliaria por el Instituto de Estudios Históricos Ortiz de Zúñiga. Expertísima crítica de arte, con una consideración particular y extensa por la pintura. Igual meritísimos pintores locales, como Abelardo Miguel, eumés muy cercano a esta ciudad de Ferrol desde la que emitimos, el gran Álvarez de Sotomayor, ferrolano, por 2 veces director del Museo del Prado
y seguramente así me lo parece, y también creo que a nuestra invitada de hoy, el pintor gallego más sobresaliente del siglo XX, y tantos otros, claro, y como no, en constante y creciente actualidad, la preclara personalidad pictórica de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas, excelso pintor de obras maestras, en realidad ya convertido en un clásico creador de escuela y discípulos. Y de quien nuestra invitada de hoy es altavoz literario, igual por escrito que a través de conferencias magistrales. No lo demoremos más, como siempre me complace mucho dar la bienvenida una vez más a este plató de Crisol de Cultura a María Fidalgo Casares. Querida María, de nuevo, un placer recibirte. Un placer estar aquí, como siempre, me encanta estar en Ferrol y me encanta asomarme desde la televisión de Ferrol a la gente, me encanta. Bueno, estupendo, nosotros complacidísimos. Bien, pues permitidme un breve apunte biográfico a propósito de Hernán Cortés, por poner un poco en situación histórica al personaje, y de inmediato abres tú misma, María, la conversación como mejor te parezca. ¿De acuerdo? De nombre completo, Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, nació en Medellín de Castilla en el año 1485. Y será que muera también en España, en Castilleja de la Cuesta, en los primeros días de diciembre de 1547. De familia conocida y pudiente, hizo estudios de Derecho que le habrían de servir para ejercer de notario desde 1504 y durante un periodo de 5 años en la llamada Isla Hispaniola, Santo Domingo, en los que tuvo un notable eco social. Con todo, su espíritu aventurero y su afán por hacerse un nombre en la incipiente misión de España en América, le movió a unirse en el año 1511 a Diego Velázquez en una expedición a Cuba, y fue de su mano que se convirtió en un personaje importante en esta isla caribeña. Allí, por cierto, se casó con una cuñada del propio Diego Velázquez y empezó a acrecentar su fortuna. En el año 1518 se encomienda a Cortés en una abierta expedición a México con la manifiesta oposición de Diego Velázquez, que no veía con agrado el decidido protagonismo imperativo de Hernán Cortés, hasta hace bien poco su protegida. Y fue en el mes de abril del año 1519 que la expedición de Cortés, formada por 11 barcos, unos 500 hombres y algunos caballos y piezas de cañón, desembarcó en la península de Yucatán. Me parece que es ya de justa oportunidad dejar aquí este comentario y pasarle el testigo de inmediato a María Fidalgo Casares, y que sea ella la que prosiga por aquí o por allí como entienda más conveniente. Así que adelante, María, con Hernán Cortés, con todas las consecuencias. Yo lo que quiero decir que yo no soy americanista, entonces mi investigación en Cortés en un primer momento iban a través de las representaciones artísticas de Hernán Cortés. Yo asistí a las jornadas de historia militar con una ponencia sobre las imágenes artísticas de Hernán Cortés, pero claro, al hablar de los cuadros de Cortés pues tienes que contextualizar quién fue Cortés, y la verdad que me quedé deslumbrada porque no solo es el conquistador de México, es que es, yo creo que la personalidad más completa, yo casi me atrevería a decir, de la historia. No, ni Alejandro, ni Aníbal, ni Napoleón, o sea, no hay nadie que se le acerque desde el punto de vista militar, estratégico, diplomático. Fue un gran estadista, un explorador, pero también fue un magnífico escritor. O sea, realmente esa personalidad tan poliédrica y sobre todo con esa trascendencia que hace que hoy 600 millones de personas hablen español, y mucho viene pues de esa tarea titánica que hizo él al darle a Nueva España ese carácter de Estado, sabiendo sintetizar lo que era la tradición azteca, que ahora no se llama azteca, ahora se llama mexica, porque sabemos que en la historia hay modas, y ahora los aztecas, antes se llamaban aztecas porque venían del Valle de Aztlán, pero hay que llamarle mexicas. Bueno, pues los mexicas, pues él realmente lo que hace es integrar a los mexicas en ese gran proyecto que él denomina Nueva España.
Y me gusta mucho que hayas dicho antes que la isla era la española, igual que se llama Nueva España, porque ahora hay majaderos que nos intentan convencer de que España no existía y de que España es una construcción del siglo XIX. Si Cortés le pone Nueva España es porque había una conciencia de que España existía como nación. Si Colón le pone la española, pues lo mismo. O sea que realmente nos encontramos con un hombre completísimo, completísimo, una figura única, tanto que Ramón Tamames, que ha tenido también su incursión histórica, ha publicado un libro de Cortés, sí, que yo le copio el título porque me parece imponente, que se llama Un gigante de la historia. Sí, pues sin duda, a mí me parece un punto arriesgado la comparación que haces, a Emilio yo creo que todavía más, pero en todo caso, yo, sí, pero en todo caso, yo en lo fundamental estoy de acuerdo, y además sabes que estoy de acuerdo. En realidad no hay que verlo seguramente como una referencia de correlato necesario respecto a Aníbal o a Alejandro o a Napoleón. No digo de correlato necesario, no, pero en la prefiguración general de la personalidad, que era un poco lo que hablábamos hace un rato tú y yo antes de entrar a plató. Yo creo que esto sí, hay un perfil de personalidad cultural, incluyendo lo cultural, el aspecto intelectual de Hernán Cortés, o sea, la figura de un hombre de acción y de una persona con referencias cultas y tal, esto se da muy... era un humanista del Renacimiento. Pero claro, a eso me refiero. Bueno, le voy a decir a Emilio, porque yo creo que es una provocación, porque tiene Emilio, yo también, devoción por Napoleón, por cierto. El general Franco... Hay que matizarlo. No, bueno, hay que matizarlo. En todo caso, ya lo matizas tú. Iba a decir que el general Franco sí tenía devoción por Napoleón. Devoción, a ver, distante. Sí, no, Napoleón genera muchas también la tenía, ¿no? Bueno, a ver, dinos algo, a ver qué te parece. Por tomar el primero de los analogados, Alejandro, para mí la importancia de Alejandro no es solamente pues, que fuera un gran guerrero y un gran conquistador, sino que tenía un proyecto que hoy podríamos llamar incluso multiétnico, que en su momento se llamó imperial, que pasaba por la unión de formas incluso religiosas, pero sobre todo institucionales y políticas alrededor de su persona, naturalmente. Entonces él, que primero es simplemente un basileus, es decir, un rey macedonio, acaba siendo pues faraón. Y sus hombres, él tiene una política decidida de unión entre las grandes familias de los pueblos conquistados, por ejemplo de Persia, con sus grandes generales. Tenía una visión, yo creo, muy moderna y que es la primera vez en la historia que nace de la idea de un imperio de unión no estrictamente por el dominio militar, sino por una especie de proyecto común en el que se encontrarían distintas formas religiosas, distintas formas culturales, distintas instituciones que se podía personalizar en él en principio y sus generales, porque eran los que evidentemente conquistaban los territorios. Menos mal, sí, porque ya me pareció a mí... Pero Alejandro muere joven, y luego Cortés no fue Totlani porque no le dio la gana, porque realmente Cortés, a la distancia que estaba en la corona española, podía haber sido el sucesor de Moctezuma si hubiera querido. Claro. O sea, y luego realmente ese proyecto de integración también lo hizo Cortés, porque Cortés cuando va con 500 hombres y hay 15 millones de personas en el altiplano, y en el siglo XVII solo había 8.000 españoles. O sea, realmente lo que hizo él no fue trasplantar la cultura española que se dice siempre, sino al revés, integrar las estructuras que había de ese imperio anterior, porque realmente había un imperio perfectamente consolidado. Ya podía ser de un neolítico avanzado, lo que sea, pero realmente el imperio azteca estaba perfectamente estructurado. Y lo que hace es integrar perfectamente de hecho toda la casta, todos los nobles aztecas acaban emparentando con las grandes familias españolas. Bueno, el fundador de la Guardia Civil se llamaba Moctezuma. O sea, el fundador de la Guardia Civil española, su tatarabuelo era don Pedro de Moctezuma. Sí. O sea que, pues fíjate, o sea, la integración como llegó... Era el analogado que me interesaba que me contestaras a mí. Sí, en principio, ese es el punto de parecido o de... porque es más discutible los otros grandes que se han formado, por ejemplo César o Napoleón, es más discutible que tuvieran esa visión, diríamos, unitiva o de mestizaje. Él la tuvo desde el principio, además cuando Alejandro está clara.
cuando él está 15 años en las Antillas. Eso sí. Él cuando llega, la gente se olvida que estuvo 15, se creen que llegó, fue a México, no, estuvo 15 años en las Antillas. En las Antillas se dio cuenta que el modelo que se había trasplantado no funcionaba. La encomienda, los indios no respondían, la famosa especiería que era el maná no llegaba, de hecho se plantearon abandonar, porque realmente no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban la opulencia de esa Lisboa, de las especias, tal, y realmente las Antillas en un principio producían muy poco. Y es Fernando el Católico el que dice, no, venga, vamos a seguir. O sea que siempre se habla de Isabel, pero Fernando es el que dice que no abandonan, porque realmente al principio no, la gente no estaba contenta en las Antillas, porque habían llegado en busca de gloria y de fortuna y realmente se encontraban allí con unas encomiendas, con unos indios que no respondían, que yo siempre a mis alumnos se lo digo y nunca lo he visto escrito. ¿Pero qué significa que no respondían? A ver, ellos vivían un paleolítico feliz, ellos vivían comiendo fruta tumbados a la Bartola, de repente llega un español y le pide, mira, tienes que levantarte a las 6 de la mañana y ponerte a arar la tierra y la gente, qué horror, qué explotación. A ver, no pedían nada. Es la pedagogía del imperio. A ver, no pedían, pero escúchame, pero no pedían nada más y nada menos de lo que hacía un campesino de Lugo o un campesino de Jaén, pero no de 1500, de 1960. O sea, que realmente no es que querían explotar, estaban trasplantando el modelo económico que tenían aquí. O sea, no son que malvados los españoles que hacían trabajar a los indios, es que trabajaban como habían trabajado sus padres, sus abuelos y sus hermanos. O sea, que realmente tampoco es que era una explotación, pero lo que sí es verdad es que esos indios o es que eran débiles de carácter o realmente se está estudiando hasta la depresión. Sí. Cogían depresión, porque claro, de vivir en esa Arcadia feliz, comiendo fruta y todo el día tirados, de repente que van a unos señores. Y luego, el tema religioso tampoco es como os ha contado. Ten en cuenta que eran politeístas, con lo cual les daba igual 8,80. O sea, de tener 20 a tener uno más. Y es más, los franciscanos, que fueron una de las armas de Cortés, comprendieron muy bien que para implantar el cristianismo había que hacer el sincretismo. O sea, realmente todos los cultos, los lugares de culto, se trasplantan de cultos antiguos. O sea, que realmente no hay una fractura. Bueno, es la política clásica del catolicismo, se llama católico por eso. Sí, pero que no era, te impongo que seas católico, tienes que abjurar, no. De hecho, enseguida el náhuatl, que se convierte en lengua vehicular, la aprenden los franciscanos y explican e intentan que se conviertan, pero de una forma gradual y transitoria, sin una imposición de censura. Y eso los españoles llegaron con la cruz. Pues sí, porque realmente ser español y ser católico era lo mismo. O sea, no se podía desligar ser católico de ser español. Era prácticamente lo mismo. Y además su función era evangelizadora, que al fin y al cabo era el componente jurídico que tenían para el dominio de allí. No se podía y acaso no se puede. ¿Cómo que no se puede? En términos de hoy, digo. ¿En términos de hoy? Sí. Yo creo que ser español es ser católico. Ah, bueno. Bueno, pues yo creo que es una creencia un poquito particular, ¿eh? Sí. Bueno, por lo menos católico cultural sí, pero católico cultural desde el punto de vista cultural sí, porque hay una inercia cultural que se hereda y un medio. Desde un punto de vista antropológico. Bueno, yo no digo que a continuación que haya una posición devota, que a lo mejor es interesante, no, pero no digo eso. Digo desde un punto de vista antropológico, claro. Yo creo que sí. Pero ella no lo decía desde un punto de vista antropológico, ella lo decía desde un punto de vista político. No, yo lo digo cultural. Digo ahora mismo, en la actualidad. No, en aquel momento político. Dijiste, era lo mismo. Pero no, era lo mismo no político. Yo creo que era existencial. Era un cristiano y era español. Sí. No era político tampoco, era consustancial a su propia persona. Claro, pero pasaba en toda Europa. Bueno, sí, pero los españoles cuando van allí... Pero con En matices, toda Europa. Francia era un país catoliquísimo. Sí. Pero catoliquísimo. Francia sí, y ya otros no tanto. Italia, que era la mitad... Bueno, pero en Francia, fíjate cómo arraigaron los hugonotes y todo ese tipo de... En cambio, en España no. En España, por mucho boom que se de los protestantes, eran 4 gatos. Por mucho que digan ahora que si se perseguía la Biblia y tal. Eran 4 gatos. Y todo eso fue gracias a que Isabel la Católica, cuando le manda a Cisneros la Gran Reforma, claro, cuando vienen con la predicación de que los curas son unos degenerados, que son unos incultos, aquí en España ya no pasaba. Porque la gran criba que hizo Cisneros había dejado la iglesia fetén. Entonces, claro, ese argumentario de las bulas, de la censura, ya no pudo cuajar porque ya España estaba, la Iglesia Católica estaba ya reformada. Sí, ahora que dices Cisneros... tardó bastante en una reforma que era muy necesaria y eso dio alas precisamente a Lutero y al protestantismo. Sí, por supuesto. Ahora que dices Cisneros, del todo a propósito para un programa cualquier día, ¿no? Sí. Porque, en fin, es... Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos con lo estadista, tal. No, estabas diciendo que era lo mismo ser católico que ser español en aquel momento y que entonces llegar allí con la cruz era lógicamente necesario. No, y aparte que el carácter jurídico que tenía su presencia allí se lo había dado el Papa.
tener en cuenta que el Papa era la mayor autoridad del mundo mundial, con lo cual ellos iban con su derecho que le había otorgado el Papa, como si lo hubiera de la ONU, los cascos azules de la ONU, la UNESCO, lo que sea. Ellos eran la mayor autoridad mundial. Derecho de conquista, No, legítima. Pero conquista legítima, pero conquista tampoco. O sea, realmente era una posesión por la evangelización y aparte, considerar que Cortés fue con menos de 500 hombres y que se hizo con un imperio de 15 millones de personas, si no hubiera habido una colaboración o no hubiera habido una integración con los indígenas hubiera sido imposible. O sea, imposible. Bueno, es que la hubo, pueden tirar un imperio, y a eso nos vamos a referir, ¿no? No, es que bueno, yo siempre le digo a mis alumnos, 1 millón de hormigas le puede un león. Sí. Y en este caso era un gato. O el desembarco de Normandía, imagínate, los alemanes mucho más preparados, mucho mejores soldados, tal, pero los otros eran, venga, barcos y barcos y barcos y barcos. Cuando hay una tal cantidad numérica no hay nada que hacer. Bueno, como hablaba de la economía de tiempo, ¿no? Y todo esto, y dentro de poco vamos a tener que abrir el espacio intermedio, yo creo que tendríamos que poner a Hernán Cortés, en cierto modo ya está, ¿no? Pero a echarlo a andar a galopar. Sí, echarlo a andar y como diría yo, casi como breviario mínimo, ¿no? Es decir, vamos a ver. Lo teníamos en la península del Yucatán, decía yo hace un rato, ¿no? Yucatán, entonces, luego funda la villa de Veracruz, que además, claro, como él se había claro. salido fugitivo pues, de la isla de Cuba, él se hace elegir, bueno, le eligen alcalde del Cabildo de Veracruz, con lo cual ya tenía legitimidad propia, y lo primero que hace es mandar un emisario a Carlos, al rey, para decirle que él, que es el alcalde electo de la Villa Rica de Veracruz, que se pone a su disposición, y así ya está tomando legitimidad propia, porque se había escapado un poco de Cuba pues de aquella manera, que es muy largo de explicar. Sí, porque tenemos muchas veces la idea de que la conquista fue un poco obra de sumatorio, digamos, de individualistas, de individualidades ahí, sin que hubiera una política de Estado detrás por parte de una claro, los primeros eran empresas individuales, la corona estuvo muy poco presente. Sí, eso es lo que digo. Eran empresas individuales, de hecho él paga prácticamente toda la expedición con Alvarado y un poco con Velázquez, pagan la expedición solo. En cuanto ya él llega a Veracruz, está 4 meses en Veracruz y ahí ya se pone al día de todo, de lo que pasaba allí. O sea, que realmente que era una zona poblada por muchas tribus y que hacía 150 años había llegado una tribu invasora, completamente violenta y que había sometido al resto de la zona. De ahí el descontento que le permite luego amalgamar de hecho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, la estrategia diplomática fue apoteósica de ir estableciendo alianzas con todos los enemigos de los aztecas para ir contra los aztecas. Especialmente los chacaltecas. Eso fueron su debilidad. Él salió con todos, pero los tlaxcaltecas primero pelearon con él en 4 batallas hasta que se dieron cuenta de que... Justo. No, porque los que fueron conversos, conversos en el sentido literal. No, literal, tan literal que cuando se independiza México, ellos son los últimos que aceptan independizarse, porque dicen que ellos son cristianos viejos. Dicen los tlaxcaltecas, que tenían razón, son los cristianos más viejos de América. Sin duda, sin duda. Sí, eso sí. Bueno, hay que decir, porque es una curiosidad conocida, pero conviene apreciarla, que pronto va a conocer a Doña Marina, es decir, que es muy importante en la consideración de que... Y en el programa este que refería María de alianzas y de diplomacia, la diplomacia tiene como condición necesaria entenderse. Y entenderse no es solo manejar el idioma. Sí, ahora permitidme, porque escribe, me estoy riendo, ya sabes por qué, escribe Bernal Díaz del Castillo, digo yo, pero enseguida te refieres tú ya seguramente a eso. Pero Bernal Díaz del Castillo dice, a propósito, no la cita de una manera expresa, pero se está refiriendo a la que va a ser Doña Marina en bautizo, ¿no? Es decir, a la Malinche. Sí, la Malinche, que por cierto era Malinchi, en la lengua de tal, que significaba la de Marina. O sea... Sí, era como un adjetivo para Cortés. Claro, es decir, que era la mujer de Marina. Es decir, era... perdón. La pareja de Marina. Eso quiero decir, exactamente. Malinche, entonces, que era Malinche, o sea, la de Marina, es decir, porque ya la había... Bueno, de Doña Marina, porque siempre le dijeron Doña Marina, por otra parte.
Bueno, entonces escribe Bernal Díaz del Castillo lo siguiente, que dice, llegamos a Tabasco, como dieron la obediencia a su Real Majestad, y son, lo que tú habías dicho hace un momento, y son los primeros vasallos que tiene en aquestas partes, y trajeron un presente de mujeres, aquí está, y en él una cacica, ella, para India de mucho ser, que sabe la lengua de México, que es la que se usa en toda la tierra, y con ella y con el Aguilar tenemos verdaderas lenguas, que quiere decir verdaderas intérpretes, el concepto de lengua, ¿no? Es decir, esto yo creo que es muy interesante. No, pero es que Malinches parece tan de novela que habría que inventarla. Sí, claro, porque justamente. Toda la historia que tiene, que ella era de una familia noble, que su padre muere, que su madre se casa en segundas nupcias, el padrastro no la quiere y la vende por detrás, la venden unos traficantes de esclavos, ella pobre se convierte en esclava sexual. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, fue una traidora a su pueblo, pero si la pobre la habían vendido como esclava. ¿Qué fidelidad podía tener en una cultura así? Pero bueno, la venden y entonces acaba con el cacique de Tabasco y es el que se la regala a Cortés. El regalo de mujeres era muy habitual porque en Mesoamérica había tribus nómadas y tribus sedentarias, y las tribus nómadas iban pasando y los sedentarios invitaban a los nómadas para que matrimoniaran allí, o sea que el tráfico en la zona de Mesoamérica era muy normal lo de que se asentara, de hecho vieron a Cortés más como un nómada más que llegaba, independientemente de la parafernalia religiosa que traía con las profecías que también parecen de novela. Pero fueron literalmente así, sí. Una serie de profecías que decían que volvería a Quetzalcóatl y que habría una serie de indicios como una serpiente emplumada, una tormenta, una no sé qué, y que vendría en casas de madera, con hombres con pelo en la cara, vendrían por el mar. O sea, sí. Increíble, increíble. De hecho, aunque luego no los vieran como dioses, en un primer momento sí se pudo pensar que podían ser los enviados de Quetzalcóatl. De hecho, así lo pensó Moctezuma. Sí, sí. Porque luego es verdad que ya se dieron cuenta que los caballos, porque al principio cuando llegan a caballo piensan, sí, no al caballo, centauros. Cuando se bajan del caballo creen que es un centauro que se descompone, sí. Incluso las armas de fuego, pero enseguida se dieron cuenta de que no. O sea, cuando vieron un caballo morir, ya se dieron cuenta de que no era ningún ser mitológico. Yo creo que para entrar en el intermedio, porque yo estoy deseando que después del intermedio tú le entres a la consideración de Bernal Díaz del Castillo. Vamos a ver, esto que estáis diciendo, tan interesante, también de Bernal Díaz del Castillo hay textos que dicen los siguientes: lo que los mensajeros describen, mensajeros para Moctezuma, sí. Lo que describen que vieron, lo que vieron, y dice, hecho esto, luego dan cuenta a Moctezuma. Le dijeron en qué forma se habían ido a admirar y lo que estuvieron viendo. Y cómo es la comida de aquellos, también mucho espanto les causó oír cómo estalla el lanzafuego, cómo retumba su estrépito, y cómo se desmaya uno, se le aturden a uno los oídos. Y cuando cae el tiro, una como bola de piedra sale de sus entrañas, va lloviendo fuego, va destilando chispas, y el humo que de él sale es muy pestilente. Huele a lodo podrido, penetra hasta el cerebro, causando molestia. Lo soportan en sus lomos sus venados, le llaman venados. Tan altos están como los techos. Por todas partes vienen envueltos sus cuerpos, solamente aparecen sus caras, que claro, es una cosa que les deja... Son blancas, son como si fueran de cal, tienen el cabello amarillo, aunque algunos lo tienen negro. Larga su barba, es también amarilla, el bigote también tienen amarillo. Son de pelo crespo y fino, un poco encarrujado, rizo, más o menos, ¿no? En cuanto a sus alimentos, son como alimentos humanos, grandes, blancos, no pesados, cual si fueran paja, cual manera de caña de maíz, y como de médula de caña de maíz es su sabor, un poco dulces, un poco como enmielados, se comen como miel, son comida dulce. ¿A qué se estará refiriendo? ¿A pan? Al pan, yo creo que al pan. Pues sus perros son enormes, de orejas ondulantes y aplastadas. Los alanos. En efecto,
de grandes lenguas colgantes, tienen ojos que derraman fuego, están echando chispas, sus ojos son amarillos, de color intensamente amarillo, sus panzas ahuecadas, alargadas como angarilla, acanaladas, son muy fuertes y robustos, no están quietos, andan jadeando, andan con la lengua colgando, manchados de color como tigres, con muchas manchas de colores. Cuando hubo oído todo esto, Moctezuma se llenó de grande temor. ¿Y cómo que se le amorteció el corazón? Se le encogió el corazón, se le abatió con la angustia. Claro, es decir, esto explica muchas cosas. Yo creo que es una figura plástica de una inequívoca solvencia. Pero lo que le pasó es que, hombre, lo que le pasó fue eso. Y todo esto dirigido por un director teatral, que era Hernán Cortés, que era un director de escena extraordinario. Es decir, en fin, y los chacaltecas. Es decir, Sí. ya, No, pero hubo muchos pueblos, esos eran además, fue a los únicos que le enseñó a formar como los tercios. Sí. Le dio instrucción militar a los demás, no, pero los caltecas sí. Pero que además que eran mayoría, que eran gran mayoría ellos. No, además eran unos guerreros claro, que también se habían enfrentado en 4 guerras a los aztecas, o sea que eran... Pero bueno, el caso es cuando ya, Moctezuma les quiere disuadir de que no vayan a Tenochtitlán. Le manda varios mensajes con presentes. Mira, no estoy, no vengáis, mejor que os vayáis, sí, les dice eso. Pero encima le manda oro y, pues claro, cuanto más cosas les mandaba, más ganas tenían de ir. Pero al final Cortés decide que va y va. Y va a irse así. ¿Y qué juicio te merece la actitud de Cortés con Moctezuma y el final de su relación? Disculpa, tenemos ahí en la pantalla un magnífico... Esa es la entrada de Cortés en Tenochtitlán. Ahí vemos delante un tlaxcalteca, lo vemos con ese escudo que llevan, que era de algodón prensado, que aunque era de algodón era muy rígido, porque era un algodón prensado que repelía las flechas. Hay que decir que es Augusto Ferrer Dalmau, sí, naturalmente, claro, como no... Sí. Luego tenemos a Cortés, que va delante, el que va detrás, al lado de también con ese peto milanés, es Alvarado, y la chica que va abajo es Malinche, que a las mujeres les llamó mucho la atención porque iba siempre de pareja con Cortés en la misma situación, dándole su sitio, como dirían ahora los cursis, y él además iba con el pelo suelto, con sandalias, o sea, ya le dio su sitio. Él lleva, fijaos, además el estandarte de la Virgen de Guadalupe, tan importantísimo que es ahora para los mexicanos, que es el símbolo de... Y luego este cuadro lo católico. Este cuadro se ve todo tipo de armamento, desde ballestas, montantes, adargas, todo tipo de prendas de cabeza, el capacete, la borgoñota, el ketelhatz, que son diferentes prendas, porque los de Cortés iban vestidos no como los imperiales, sino como los de la Reconquista de Granada. Claro, es que cada soldado se pagaba su traje, entonces no van vestidos como soldados imperiales, sino como de la época de Granada. Pero es un cuadro precioso, además se ve a los mexicas en uno de los lados, ¿lo veis? Sí, además, dependiendo del peinado, pues el tipo de... Desde México nos mandaron todos los grabados de cómo eran los atuendos, los peinados, incluso las casas, por ejemplo, que son de cal y canto. La gente se dice de cal y canto son de cal y canto. Sí. Y la verdad que es un cuadro maravilloso, además está en México. Sí, da la impresión de que en otra vida estuvo ahí Augusto Ferrer Dalmau presente, porque es una cosa... Pero muy importante que haya sido un encargo desde México, porque aparte de que aunque sea es un gigante de la historia, vuelvo a repetir, 4 leyendas negras se han cernido sobre él. La primera, la leyenda negra de los Orange, la primera que hubo en la época de Felipe II, con la conquista y tal. Luego, la leyenda negra de los norteamericanos, cuando empiezan a crecer y ven a México en su punto de mira, lanzan otra leyenda negra contra los españoles. Luego los propios independentistas mexicanos, cuando toman la independencia, tiran contra Cortés. Y luego el indigenismo actual. O sea, realmente a Cortés le han llovido 4 leyendas encima, leyendas negras. Pero parece que está despertando. Fíjate que se hicieron 500 años de la conquista de México y no hubo ni una sola celebración, ni en España ni en México. 500 años. Sí, pero es que eso forma parte del puñado de paniaguados que participa de todo esto, que lo jalea y que encima de vez en cuando dice que se ponen así muy rigurosos, muy serios, muy estupendos y da apariencia de que creen lo que dicen. No, es que si lo creen todavía es peor, claro. Pero bueno, lo que pasa es que los logros están ahí y es un hecho incontestable, sí, aunque se juzgue como se juzgue. Claro. Y sobre todo, en clave actual, lo de su apuesta por el mestizaje absoluto,
De hecho, él no quería que fueran mujeres españolas. Es por lo que empezamos la Porque él conversación. pensaba, él lo que quería era, de hecho, su primera mujer, a la que él dice en su memoria que las que más quiere es una india taína, luego le obligan a casarse con la de Velázquez, pero él estaba con su pareja y su hija tuvo 6 hijos mestizos a los que reconoció a todos. Pidió al Papa que por favor reconociera a sus hijos y están reconocidos los hijos de Cortés, ¿no? de la Guardia Civil. O sea que uno de ellos con una hija de Moctezuma. Es que era una sociedad más clasista que racista. Sí, ¿no? La sociedad española del 16. Pues posiblemente. Ellos desde luego no... Además es que claro, no podían, era imposible con 7.000 españoles que hubo en el siglo XVII en México, era imposible si no había una integración completa. Pero fue una integración de la casta superior. Pero fíjate, yo creo que fue con... después, cuando se hacen independientes aparece el racismo. Sí, pero hasta posible. en la época colonial, como se llamaron, que realmente México no fue ninguna colonia, sino una provincia de ultramar. Realmente México era como podía ser Canarias, o sea, no era una colonia, por mucho que se empeñen ahora. Cuba sí tenía algunos rasgos de colonia, algunos, pero México no era ninguna colonia. Y de hecho, en los años 90 todavía, quiero decir, hace 30 años, en los guías turísticos de México, sobre todo en zonas, explicaban, lo digo porque hoy es, ya sabemos, por el arte de López Obrador, pues sí, claro, es que es una cosa tremenda, es una cosa tremenda. Entonces, sí, pero hace 30 años, repito, se decía, no fue ni victoria ni derrota, fue la aproximación. Es que lo decían ellos. Es decir, sí, se llamaba el encuentro de dos culturas. Sí, pero bueno, aunque vamos, hay que ser sinceros, no tenían la rueda ni conocían el metal. O sea, encuentro de dos culturas, no sí, cultura del Renacimiento del siglo claro, XVI, con desnivel, avanzado, pero naturalmente, pues bueno, claro. Pues venga, claro. aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero es igual como decir claro, que los romanos tenían la misma cultura que los íberos, pues no. Claro, pues no. claro. Una cultura muy superior y mucho más avanzada. No, pero terminando con cuando ya Cortés se hace con México, tiene en principio convive con Moctezuma, se hace amigo de Moctezuma, sale a caballo con Moctezuma. Moctezuma está a punto de convertirse al cristianismo, pero de repente se entera que Velázquez manda una expedición para apresarle. Sí. Entonces dice, bueno, pues venga, voy al encuentro de los hombres de Velázquez. Y cuando sale, ¿qué pasa? Pasó con Viriato, pasó con Zumalacárregui. Cuando desaparece el líder de escena, hay una fractura tremenda. ¿Y qué pasa? Cuando ven que Cortés se va, los aztecas que habían estado muy calladitos empiezan a hacer ya sus movimientos, hay grandes ollas misteriosas, porque no hay que olvidar que los aztecas practicaban la antropofagia no ritual, sino alimenticia. O sea, los nobles se alimentaban de carne humana, o sea, mataban a 20.000 jóvenes por estación. O sea, no es como los bosquimanos que se comen a uno que se pierde por ahí. No, es que era una cosa rutinaria, los sacrificios humanos para comérselos. No solo para el ritual, sino para comer. Una aristocracia proteínica. Una aristocracia completamente. Entonces, cuando Alvarado ve lo que se está cociendo, coge a toda la nobleza azteca y se la carga. Se carga toda la nobleza, a los más altos de la nobleza azteca. Entonces ya empiezan las turbas, dicen que salga Moctezuma a defenderlo. Sale Moctezuma y lo matan de una pedrada. Claramente cuando llega Cortés se encuentra con todo lo que había montado él, que se le viene abajo. Tal vez con más de una, ¿no? Es decir, pero quiero decir que lo lapidan prácticamente, ¿no? Sí, en todo caso, permíteme, porque ahora tenemos que entrar con... Pero ya sigues con eso, ¿eh? Y con alguna otra cosa que te voy a decir. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, como el tiempo es una cosa, ya se sabe, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay que ver. Parte de lo que tenía previsto, pues sí, pero no, ya se verá. Lo que tengo mucho interés, y a lo mejor es que, vamos a decirle a nuestros espectadores, que en este espacio, que generalmente recomendamos lectura, algún libro, no será el caso de hoy, porque nos parece que la recreación del comentario a propósito de la personalidad de Hernán Cortés aconseja continuar también de otra manera o siguiendo un poco lo que ya tenemos avanzado. Pero también hablamos de un libro. Sí, sí. Claro. No, sí, bueno, por supuesto, pero en cualquier caso, hablaba con María poco antes de entrar en plató respecto a una circunstancia muy interesante que
yo creo que es el momento propicio para citarlo, es decir, una, digamos, curiosidad, ¿no? Algo más que curiosidad, ¿no? Sí, algo más de curiosidad. Yo creo que es algo sorprendente, realmente. Pues venga, bueno, y en venga. y en todo caso, una cuasi provocación, ¿no? Digo, intelectual, ¿no? Sí, muy interesante. Atención, es de lo último que se reconoce sobre Hernán Cortés, ¿no? Sí, bueno, lo más novedoso. Exactamente. Lo que rompe un poco con el discurso oficial. Sí. Exactamente. Entonces, eso, lo que rompe con el discurso oficial. Yo creo que a Emilio le va a gustar, me temo, por la fuente. Ya el concepto ya se verá. Adelante, María, cuéntenos. A ver, Cortés estaba muy estudiado, pero lo que estaba muy poco estudiado son los últimos años de Cortés, que los pasa en España esperando su juicio de residencia y está en Valladolid encerrado, y se pasa 3 años escribiendo. Se cree que en Valladolid quien está con él es Lope de Gómara, que es el que escribe la famosa crónica de la historia de la conquista de México. Pero ahora hay un investigador francés que se llama Christian Duverger, fascinante, para mí fascinante, un antropólogo que estudia mucho las culturas precolombinas, que ha estudiado a fondo el libro de Bernal Díaz del Castillo. Y está convencido, además con argumentos de peso, que ese Bernal Díaz del Castillo o no existió o es un hombre ficticio, que no es quien escribe. Bernal Díaz del Castillo supuestamente era un soldado raso, que es lo que cuenta él en su libro, soy un soldado, ¿qué tal? Y resulta que está presente en todos los momentos de Cortés, está presente en sus entrevistas con Moctezuma, sabe de su correspondencia con el Papa, sabe de cosas que era imposible que un soldado raso tuviera. Además, hay anglicismos, latinismos, citas clásicas, que era imposible que un soldado raso tuviera acceso a ello. Con lo cual, ¿Bernal Díaz existió? Sí. ¿Es el autor de la verdadera historia de Nueva España? No. ¿Quién sería el verdadero escritor? Sería el propio Cortés. Yo pensé que iba a ser un seudónimo de Cortés, o sea, es una persona real, pero que Sí, porque no resulta escribe. Que Cortés ya había manifestado su calidad literaria con sus cartas de relación. Él, en cuanto empieza la aventura, él va mandando al rey Carlos y a su madre Juana todo lo que va aconteciendo, y le manda 7 cartas. De algunas están perdidas. Bueno, se convierte en el bestseller del siglo. Con El Quijote, el libro más vendido. Se hacen 8 ediciones, se traduce a 7 idiomas. Bueno, y en aquellos tiempos un libro costaba como un caballo. O sea que realmente el éxito editorial fue tremendo. Pero tanto la personalidad de Cortés y lo que había conseguido era tan importante que el círculo de Carlos empezó a sospechar de que si Cortés podía tener algún interés de independizar México, de convertirse en Tatloani, y entonces empezaron un poco a hacer de menos a Cortés, y no tanto de menos, que prohibieron sus libros. Se quemaron en las plazas públicas y condenaron a una multa grandísima a aquellos que tuvieran ejemplares. Con lo cual Cortés no podía contar su historia porque sabía que no se podía publicar. Entonces utilizaría este subterfugio de yo soy un soldado, porque es que los datos que da, es imposible que un soldado raso como era Bernal Díaz del Castillo pudiera haberlo escrito. Y además, como se escribe a la vez que el de Gómara, que tiene además la misma estructura, sería como un alter ego fantástico, o sea, lo escribirían a la vez. O sea, la historia es un poco rocambolesca, pero lo lees y te convence. Como Gómara va escribiendo la crónica oficial y él paralelamente va escribiendo lo que ve un soldado. Y además criticando a Gómara. Sí, porque, porque Gómara nunca estuvo allí, nunca estuvo en América. Claro. Pero ahí da muchos datos, incluso palabras del taíno que aparecen que no podía conocer tampoco Bernal. Bernal Díaz existió, fue un soldado que fue con Cortés, pero si estuvo tan a mano, tendría que aparecer en algún documento, no está en ningún sitio. Bueno, y la traza literaria, por otra parte, que es francamente buena. O sea, lo de Bernal Díaz del Castillo, sin voluntad de estilo, seguramente, pero de una manera natural, pero acreditaba una destreza literaria. Es no algo digo que haya sido Cortés, pero desde luego la duda es más que razonable de que no haya sido Cortés. Sí, claro. Además lo argumenta muy bien. Además, Cortés, por ejemplo, Cortés se da cuenta, también tienen ojos ir a la China, porque él crea los grandes puertos del Pacífico, los crea Cortés. Cortés, aparte de carreteras, puertos, y entonces el carbón, el mercurio, el gusano de seda, por ejemplo, todo eso lo introduce Cortés, fue un magnífico administrador. Y en una de las expediciones que paga para ir a la China, a ir a las Molucas, en principio, él manda una carta para el rey o el cacique de la tierra a la que llegaban.
a la que llegaran. Y empieza con una cita de Aristóteles, Cortés. Además dice, que Ahí está otra vez Alejandro. que sepa que vamos allí, Claro, claro. dice, con voluntad de saber. Dice, o sea, no dice vamos por la especia ni por el clavo, vamos a su tierra con voluntad de saber. Eso lo dice Cortés. O sea que su capacidad literaria y sobre todo ese personaje tan completo, pues ya se redondea más si cabe todo lo que consiguió. Bueno, pues yo creo que esta es una noticia provocadora, interesante, ¿no? Que conste que este hombre se echó encima a todos los americanistas, que no, hombre, que no, que este Bernal Díaz existió, que era un regidor de Guatemala, que sí había un Bernal Díaz que era de regidor de Guatemala, pero bueno, hay también una trama ¿Qué novelesca. me recuerda esto? La polémica sobre si Shakespeare escribió sus obras o no. Bueno, pues sí. Sí, También. bueno, O la Celestina, una o los polémica anónimos, parecida. claro, Sí, sí. De partidarios de que fue Bacon, partidarios de que fue el duque de no sé qué, Sí, Es claro. una polémica potente, ¿eh? Bueno, Y con la misma razón. Shakespeare era un tipo que no tenía libros en su biblioteca más que 4 o 5, ¿cómo es posible? Etcétera. Sí, no, sí. bueno, vamos a cerrar el espacio que es necesario y a continuación voy a poner a hablar a Cortés, mira por dónde, en cuanto que escribe, en cuanto a narración, ¿no? Bueno, ahora hasta aquí quiero decir, nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bien, me parece interesante muchísimas cosas más, claro, que podremos citar. Tiempo nos queda poquito, es decir, apenas 10 minutos, 7 u 8, no más. Entonces, lo digo por si quieres decir algo que te parezca de particular interés, ¿no? Yo iba a citar lo de un comentario que hace en el sentido para que se vea. Tú ahora hacías otra vez el elogio de cuando tú dijiste ahí está Alejandro otra vez. Sí, porque Alejandro, como sabes, había sido discípulo de Aristóteles y llevaba la Ilíada comentada por Aristóteles y dormía con ella. Sí, claro. A ver, es que esto que nos lleva al principio del programa, es evidente de que tú pusiste el listón donde debías, quiero decir, el epítome posible, comparativo. Se podría haber comparado también con Napoleón, pues sí, pero de otra manera. No, pero no, de otra manera, eso es lo que quise eso es lo que quiere significar. Yo creo que fue a propósito lo de Alejandro por ese motivo. En todo y porque caso, es el modelo de todos los demás. Todos querían ser Alejandro. Julio César, Hitler, todos querían ser Alejandro. Sí, bueno, vamos a ver. Fíjate tú de Julio César a Hitler, bueno, hay que ver. Bueno, Julio César escribió La Conquista, con lo cual también habría otro símil entre Cortés escribiendo. Y cuando estuvo en Cádiz, en el templo de Hércules, se quejaba de que a su edad Alejandro había conquistado ya Persia y él, mira, todavía estaba ahí. Sí. Bueno, en todo caso, Hernán Cortés escribe, voy a citar, escribe y describe la ciudad de Tenochtitlán, que era algo fabuloso, digamos, Sí, porque en aquel momento debía ser una de las ciudades más grandes del mundo. Sí, estaba construida sobre una laguna. Sí, ahora... unos islotes sobre una laguna. Por eso quiero citarlo. Vamos a ver, describe así. Dice, porque claro, él la describe además con un cierto orgullo personal, muy claro, como es natural, ¿no? Y dice, tiene esta ciudad muchas plazas, donde hay continuos mercados y trato de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60.000 ánimas comprando y vendiendo. Hay todos los géneros de mercadurías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimientos como de vituallas, joyas de oro y de plata, de plomo y de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de colchas, que yo creo que son conchas, de caracoles y de plumas. Cada género de mercaduría se vende en su calle, sin que entremetan otra mercaduría nueva, y en esto tienen mucha orden, dice. Todo lo venden por cuenta y medida,
que hasta ahora no se ha visto vender cosa alguna por peso. Vendían por intercambio o pagando con granos de cacao, contados en base 20 o con granitos de oro. Y habría una casa como de audiencia donde están siempre sentados 10 o 12 personas que son jueces y libran todos los casos y cosas que en dicho mercado acaecen y mandan castigar a los delincuentes. Ya vemos que estaba todo muy organizadito, ¿no? Sí, sí, era una gran ciudad. Sí, exactamente, exactamente. Y las calles a las que te referías, pues decían, la cita desde un punto de vista arquitectónico, dice, está fundada en esta laguna salada y desde la tierra firme hasta el cuerpo de la ciudad, por cualquiera parte que quisieran entrar a ella hay 2 leguas. Tiene 4 entradas, todas de calzada hecha a mano. Van a aparecer aquí los caricantos pronto. Tan ancha como 2 lanzas jinetas. Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Son las calles de ella, digo, las principales, muy anchas y muy derechas, y algunas de estas y todas las demás son la mitad de tierra y por la otra mitad es agua, por la cual andan las canoas, y todas las calles de trecho a trecho están abiertas por donde atraviesan el agua de las unas a las otras, y en todas estas aberturas, que algunas son muy anchas, hay sus puentes de muy grandes vigas recias y bien labradas. O sea, es evidente... No, pero él se enamora completamente de la cultura mexicana, o sea, se enamora. Por eso me pareció de citar esto, Sí, ¿no? debe ser como una especie de Venecia gigante. Sí, como una especie de Venecia gigante. Sí, sí. Lo que lo dejamos yéndose, y cuando matan a Moctezuma, él cuando vuelve se encuentra con una Tenochtitlán ingobernable. Él se vean que van a matar y entonces deciden salir por la noche, lo que se llama la noche triste. La noche triste, entonces, cuando se escapan, que quedan diezmados, y además él cuando sale ya dicen que llora amargamente en un árbol porque dice, Dios mío, lo que conseguí y lo que he perdido. Pero luego también, como ese genio militar, gana una batalla imposible, que es la batalla de Otumba, que es 60.000 contra 1.000, o sea, imposible, porque él es tan listo que dice, ellos obedecen al líder, voy a ir por el que tiene el estandarte de oro. Coge, se tira por el líder, por el estandarte, lo coge, se sube al templo con el estandarte de oro, y entonces los demás desaparecen. O sea, todos los enemigos se rinden. Y así, entonces ya vuelve con fuerzas para coger otra vez la reconquista de Tenochtitlán, que eso ya es la proeza militar más importante, porque se convierte en una batalla naval enorme, hace 11 bergantines que los trae 300 kilómetros desde la costa, pasando al lado del Popocatépetl, o sea, que es que, bueno, eso ya son esas cosas sobrehumanas que hacían los conquistadores, y ya conquista Tenochtitlán. Eso ya cuando ya funda Nueva España y todo eso. Y ya como queda muy poco, que no se nos olvide el tema de su tumba, el tema de su tumba, que es muy importante. Adelante, adelante, sí. Cortés quiere volver porque él es que era un enamorado de la cultura mexicana, él se sentía el primer novohispano, lo dice, pero un juicio de residencia, que era una especie de auditorías que ojalá se hicieran ahora, que a todas las personas que tenían cargo, la corona le hacía un juicio, una especie, se llamaba juicio de residencia, una auditoría para ver qué dinero has ingresado, dónde lo has metido, y si no iban a la cárcel del tirón. O sea, era así, se hacía a todos los cargos. Pero claro, el juicio de Cortés era larguísimo, porque había miles y miles de legajos. Entonces el pobre, hasta que no salía el juicio, no podía volver, y él estuvo amargado porque él realmente quería volver y nunca pudo volver, y murió en Sevilla. Sus hijos lo enterraron primero en Andalucía, después lo llevaron a México, y al final lo enterraron en un hospital que él había fundado, el Hospital de Jesús, porque él, aparte de fundar escuelas y fundar universidades y poner la imprenta, él fundó hospitales. Fundar un hospital no tiene solo un valor sanitario, sino es que solo iban los pobres a los hospitales, la gente pudiente tenía al médico en casa. O sea, los hospitales de esos tiempos eran para pobres. Sí, eran de caridad todos. Eran de caridad todos, o sea que realmente fue una persona muy caritativa. Y además lo fueron hasta el 19. Sí, sí. Pues sí. Y en el Hospital de Jesús es donde él se entierra, pero cuando empiezan las hordas y el tema independentista, hay unos próceres mexicanos que se dan cuenta que corre peligro y esconden los restos de Cortés. Y durante mucho tiempo estuvieron perdidos. Y en 1946 o por ahí apareció un documento de la embajada española en México, dice, yo somos tal, está escondido en una pared en no sé dónde. Entonces lo sacan y ahora mismo están en ese hospital, tiene una placa pequeña, un pequeño busto. Yo me gusta mucho que esté en un hospital porque yo creo que gracias a eso ha sobrevivido, porque si llega a estar en otro sitio ya la tumba había estado ya totalmente vulnerada, y desde luego hay un movimiento grande que yo formo parte de él para que se lo traigan a España,
¿qué hace allí? ¿Qué hace allí con un país que ha renegado de su labor y de todo? Ahí corren peligro los restos de Cortés, tienen que volver y mejor que en ningún sitio a Medellín, donde nació. Pues yo me sumo con entusiasmo a tu consideración. Es una pena que no pueda estar donde él quiso, pero si ahí no está valorado y encima corre peligro... Claro, justamente, la precisión es que no puede ser más adecuada, porque claro... O que lo entierran como a Evita, hay como una piedra de esas de miles de kilos que no se pueden mover más que con una bomba atómica. Porque al cadáver de Evita le pasó de todo también. Imagínate que le hubiera pasado El cadáver de Evita estuvo en Madrid, en la Moncloa, en casa de un señor. Es una novela. La historia del cadáver de Evita es como el cadáver de Alejandro. Mira la historia rocambolesca. El cadáver de Evita estuvo en un piso donde en el bar de abajo se hacía la Operación Galaxia, que fue la primera operación antes del 23F. Sí. Encima de la Operación Galaxia estaba el cadáver de Evita. Sí. En fin. Bueno, lo de Operación Galaxia ya sé que os desconcierta un poco, pero ahora no lo vamos a explicar, ¿no? Es decir, tiene que ver con los años 70, 80, con la transición, ¿verdad?, en España. Cualquier día, pues, lo paseamos por aquí. Igual le dedicamos un programa a la transición, también con su propia leyenda negra. Bueno, pues tenemos que dejarlo ahora ya, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y bien, poco antes de salir de vacaciones, en nuestro anterior último programa, el número 167 del pasado 29 de julio, dimos cuenta de lectura, como vinimos haciendo las semanas anteriores, en este caso con el trozo titulado Problemas con la ley, correspondiente a las memorias de Quiquí de Montparnasse, esos textos deliciosos, presuntamente escritos por el escritor cubano Alejo Carpentier, a partir de la narración que le hizo la propia Quiquí, previamente hipnotizada por el poeta ultraísta Mariano Bruhl. Todo ello prologado por Fujita, el pintor japonés nacionalizado francés y convertido al catolicismo hacia finales de los años 50 del pasado siglo XX, y con 3 fotografías, ya era lo que faltaba, de la deliciosa Quiquí a cargo del afamado pintor y fotógrafo surrealista Man Ray. Fotografías que venimos pasando programa tras programa como fondo visual sobre la lectura, y espero que hoy también. Y bien, si habíamos dejado una lectura última a Quiquí en Problemas con la ley, pues claro, será hoy que nos ocupe, cómo no, la inexorable peripecia de En prisión, cuya lectura correrá en este caso a cargo de Emilio. Así que le voy a pasar... Sí, había habido un problema con un sargento, nos acordamos, ¿no? Sí. Porque habría que ponernos en... ya pasó un tiempo y habría que ponernos en... en situación. Había tenido problemas con un sargento y al final, en fin, se montó una medio trifulca y ahora acabó en la cárcel. Así es, sí. Y ahora vamos a dar noticia de En prisión, repito. Le voy a pasar mis gafas, que son un poco de Emilio, y también, y aquí tenemos a Quiquí, y aquí tenemos En prisión. Así que adelante, Emilio. Me bajaron a un sótano sombrío donde hay un tablero, una bicicleta desvencijada y trastos viejos. Me quedé mucho tiempo reflexionando sobre mi destino, y en esto que se abre la puerta y entra una de mis amigas llorando, con una cesta bajo el brazo, seguida del gendarme gordo. Yo miraba al cuello del gendarme y mis dedos se cerraban automáticamente. Después de esto me sacaron de ahí y llegamos a Niza. Subo al coche celular y llego ante unas altas y tristes paredes. Paso la inspección. ¿Cuántos pasillos? ¿Cuántas puertas? Me llevan a una celda. Una mujer me muestra mi cama y un orinal atado con una cadena y se marcha. Estoy angustiada. Está todo oscuro. He pedido luz y se han reído. Caigo sobre la cama deshecha en lágrimas. No había dormido en la oscuridad desde hacía más de 4 años. Aúllo como un perro en la noche y la mujer empieza a gritarme desde arriba. Deja ya de cantar. Cerca de mí, a pesar del grosor de los muros, oigo sollozos. Hay alguien menos joven que yo y sin duda más miserable al otro lado.
A las 5 de la mañana me preguntan a ver qué quiero comer, pues solo estoy en prisión preventiva. Los días se hacen largos. Las vacaciones de Semana Santa lo retrasan todo y tengo la impresión, aunque me hayan dado otra celda, de que nunca saldré de aquí. Recibo visitas. Una mujer gorda, con los mofletes enrojecidos, que me tutea, me coge el tabaco y el vino, pero por la noche se cuela a la chita callando en mi celda para darme chocolate caliente. Para lavarme tengo que poner mi barreño toda la noche bajo el grifo y mi orinal de hierro colado, que nunca limpian, perfuma la celda. Me toman las huellas dactilares, me miran con lupa anotando las cicatrices que pueda tener. Un amigo me manda un abogado, pero parece no creer nada de lo que le digo. Nos dan una hora de recreo. Cada preventiva tiene su patio particular. Me han prestado los 3 mosqueteros para distraerme, pero ya me lo sé bajo diferentes versiones. Debo ir a juicio. El coche celular viene a recogernos. 4 mujeres, 9 hombres y 2 gendarmes que huelen a ajo. Pero todavía no es mi turno y vuelvo a la cárcel. Es penoso. Algunas veces me lleno de angustia y temo volverme loca. El peor momento para mí es el atardecer, cuando se va el sol. Mi celda se va oscureciendo y percibo en el techo un poco del color del sol poniente. Además, muy cerca hay una estación. Oigo pasar los trenes, su silbido. Y mientras tanto la prisión parece dormir. Mazmorras. Llevo aquí 12 días y mañana paso ante el tribunal. Mi abogado me ha prometido que va a sacarme, haciéndome notar que mi caso es muy grave. Agresión y resistencia a la trifulca, agresión y resistencia a la justicia, generalmente se paga con 6 meses de prisión. Si me condenan, me mataré. Creo que aunque pasen los años, nunca olvidaré el odio que germina en mí. Me salió lo de la trifulca en vez de la justicia, pues porque acabé haciendo la presentación del texto diciendo que se había envuelta en una trifulca con el famoso gendarme gordo. Bueno, no había necesidad expresa de aclararlo, pero ya está aclarado. Ya está aclarado. Bueno, en todo caso, es otra cosa. En todo caso, ya se avista, os voy diciendo, el final de las memorias de Quiquí de Montparnasse, seguramente a cuenta de las 2 próximas semanas. Deliciosa Quiquí, de vida azarosa y vitalista, modelo de pintores, y también ella, historia viva de ese periodo fecundo en el arte y las ideas, los felices, los locos años 20. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura, en este sábado 2 de septiembre de 2023. Bueno, un placer, María Fidalgo Casares, muchas gracias por tu presencia, por tu conversación, y sabes largamente que este plató de Crisol de Cultura siempre te acogerá gustosísimo. O sea, que ven cuando quieres. Muy bien, muchas gracias. Me gusta mucho estar aquí, me siento muy bien y me expreso tal y como soy. Bueno, pues nosotros no tengo que decir que estamos complacidísimos. Por cierto, nos ocupemos o no de ello, ya se verá en próxima oportunidad, pero tú ya sabes que a mí me quedó la consideración de hablar contigo por algo que me dijiste así, por teléfono un día, sobre Emilia Pardo Bazán. Ah, sí. Mujer por la que siento admiración y reconocimiento, y cómo no, incluyendo sus abanicos. Sí, sí. Algo de lo que tú sabes, María, de manera eminente y singular. ¿Es así o no? Sí, un poco también de refilón, pero sí. Bueno, un poco de refilón, pero además, ¿tú tienes algún parentesco directo o indirecto? No, mi tatarabuelo es uno de los personajes de uno de sus libros. Bueno, pues ya empezamos. Y ya sabía yo cuando el marido de Emilia estaba estudiando Derecho, ella intentaba ir a la biblioteca y no le dejaban. Entonces mi tatarabuelo, que era el rector de la universidad, le dejaba ir a su despacho para que ella estudiara lo que quisiera sin que nadie la molestara. Pues mucho mejor que tener parentesco. Sí. Y por eso lo convirtió en un personaje. Por eso lo convirtió en un personaje. Claro, claro. ¿No? Y luego otra historia muy rocambolesca, muy bonita, relacionada con nuestra historia ferrolana, es el abanico que está en el Museo de La Coruña, que es de mi propiedad. Lo tengo allí en depósito, es de Emilia, y lo encontró mi padre en Juan el Chambón. Juan el Chambón es, ya lo dice la palabra, es decir, es una tienda de, bueno, era, ya no lo es, una tienda clásica de antigüedades, pero así, de Chambón. Y además, cuando conté la historia de cómo mi padre encuentra el abanico, gané un premio literario. O sea pero tu padre lo conocía, el abanico.
No, lo encontró y reconoció, se lo había regalado Emilia a su nuera, entonces reconoció la firma de Emilia, de su nuera, le pidió, bueno, es una historia un poco larga. Y al final, y como no tenía, estaba hecho polvo y no tenía mi padre dinero para arreglarlo, lo dejó en depósito al Museo de La Coruña y dijo, mira, os lo dejo aquí, si lo queréis arreglar, pues yo os lo dejo. Y entonces nada, ahora está en una de las vitrinas del museo, pone depósito, pone propiedad María Fidalgo y está ahí el... Pero luego hicieron lo de Emilia y no me invitaron, esas cosas que pasan. Le dije, bueno, yo el año de Emilia me invitarán en el museo, pero sí, la dueña del cuadro. Pero eso tenemos que solucionarlo, ya veremos cómo. En todo caso, está muy claro, ya lo veis, que, en fin, ya veis que hice ese comentario y hasta dónde llegó ya. ¿Y a dónde podía llegar? Ya está claro. Es el buen ojo que tengo yo. Juan el Chambón, sí. Bueno, muy bien. Mucho Juan el Chambón, que era un lugar muy especial. Sí, por supuesto. Olor, los tejidos, todo, los objetos, bueno, era un lugar literario. Sí, tal cual. Bueno, pues otra vez muchas gracias, María, ¿de acuerdo? Encantada, gracias a los dos. Bueno, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud como siempre por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, también por vuestra simpatía. Queridas amigas, queridos amigos, nos vemos en el próximo sábado. En Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española. Con repetición al día siguiente, domingo, hacia las 7:30 de la tarde. Será, en verdad, un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.